Pues la primera cuestión es cómo examina toda esta crisis de la frontera. ¿Qué opinión le merece? Esa es la primera pregunta. Sí. Tiene como una pajita aquí, eso es... No, pero No se ve ahí nada. No. ¿Está bien? Está bien. Sí. ¿Cómo examina todo el asunto este de la frontera? ¿Qué impresión tiene y a qué se debe? ¿No? Porque ha sido muy sorprendente toda la tormenta que se ha formado. La crisis humanitaria en la frontera obedece a un designio, una estrategia del gobierno chavista de Nicolás Maduro de crear un conflicto artificial, una crisis humanitaria en la frontera con el pretexto, para tener el pretexto de declarar un estado de emergencia en los departamentos fronterizos, que son los departamentos donde más fuerza tiene la oposición, y generar un conflicto externo que generalice el estado de excepción para restarle posibilidades a la oposición de realizar una campaña electoral abierta. Esta excepción restringe las manifestaciones públicas, las movilizaciones, incluso la libertad de prensa, y eventualmente tener la posibilidad en la manga de cancelar esas elecciones, puesto que en esta ocasión, al contrario de las anteriores, las encuestas muestran una diferencia no de 5, 6 o 7 puntos de ventaja de la oposición sobre el chavismo, sino cerca de 23 puntos, que les va a quedar muy complicado esconder mediante un fraude. Así que seguramente la mejor salida para el chavismo en esta crisis de legitimidad y de gobernabilidad, y crisis económica, de crisis social y de seguridad, etcétera, la mejor opción sería cancelar esas elecciones para ir sobreaguando hacia el futuro. Sí, y yo ayer leía una columna de Rafael Nieto y hablaba de que la crisis podría tener relación con el supuesto envío o extradición de dos narcotraficantes. ¿Cree que tiene alguna validez esa tesis? Eso podría ser un factor adicional secundario, diría yo, porque generar, como posiblemente piensa generar el chavismo, un conflicto incluso con actos de enfrentamiento militar, porque esto Maduro ya lo ha advertido. Este tema de la frontera, el cierre de estos pasos fronterizos es solamente la punta del iceberg. Ya ha amenazado pues con tomar medidas mucho más radicales. Así que un incidente militar fronterizo está a la orden del día, y ese sería el gran pretexto, la gran excusa de Maduro para cancelar las elecciones, seguramente. Y luego también lo que se examina es que es como una caída, ¿no?, de un castillo de naipes, ¿no?, que había creado el presidente unas expectativas en política exterior, diciendo que era una política exterior exitosa. Incluso se hablaba de la canciller como futura secretaria general de Naciones Unidas, y esta crisis ha venido a demostrar que realmente la política exterior no ha sido tan exitosa. Ayer se vio que Colombia estaba aislada. Esta crisis está mostrando el fracaso rotundo de la política exterior del gobierno del presidente Santos, que se ha basado desde el comienzo en la subordinación y en el arrodillamiento frente al chavismo de Venezuela en particular y al castrochavismo en general. La estrategia de apaciguamiento frente al castrochavismo en Venezuela ha tenido como resultado esta crisis. Podríamos decir, parafraseando a Churchill, que quien se humilla para evitar la crisis tendrá la humillación y tendrá la crisis. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento con Venezuela.
Sí, y luego lo que en un momento en que hay tantas instituciones en América Latina y que se habla tanto de la integración, parece que los mecanismos que tienen que resolver estas crisis como la OEA, UNASUR, se han revelado como inútiles, ¿no? El fracaso de la diplomacia colombiana ayer en la OEA está mostrando dos cosas. En primer lugar, la derrota de la diplomacia colombiana, que no ha tenido la suficiente capacidad para hacer una mayoría simple en un foro como la OEA, simplemente para convocar una reunión de cancilleres. Mientras la diplomacia chavista, con Maduro y su canciller en Vietnam, pues han logrado neutralizar esa pretensión de Colombia. Eso en primer lugar. Y en segundo término, el hecho de ayer demuestra que la influencia del castrochavismo en la OEA sigue siendo muy significativa, sigue siendo muy importante, que esa diplomacia de los petrodólares, aun cuando está de capa caída, sin embargo sigue funcionando para defender los intereses de Venezuela. Sí, y como partido que digamos es opción de gobierno, que ustedes lo son, ¿qué hubieran hecho ustedes para gestionar la crisis? En primer lugar, lo que le hemos exigido al gobierno del presidente Santos es que ponga una denuncia como Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiéramos retirado hasta nueva orden a nuestro embajador en Caracas. Hubiéramos retirado, si ese hubiera sido el caso, al gobierno de Venezuela como facilitador de los diálogos de paz. Nos hubiéramos retirado inmediatamente de UNASUR. Hubiéramos exigido a las Naciones Unidas la presencia una presencia importante y significativa de ACNUR para prevenir la crisis humanitaria, por lo menos para paliar, para remediar un poco esa crisis humanitaria. Y obviamente el gobierno del presidente Santos, frente a esta situación, no debería seguir tolerando y haciendo de la vista gorda con el apoyo que el gobierno de Venezuela le está dando tanto a las FARC como al ELN en su propio territorio. Lo que es inaudito es que el gobierno, la dictadura de Maduro, al mismo tiempo que expulsa a los colombianos más pobres de la zona fronteriza, acusándolos de paramilitares, apoya y protege en su propio territorio al grupo terrorista de las FARC y el ELN, brindándole protección a sus jefes, apoyo logístico, ofreciéndole su territorio como corredor de tránsito a través de la frontera y como un burladero después de que realizan ataques contra la fuerza pública y contra la población colombiana. Sí, yo no sé si usted se atrevería a profetizar qué es lo que piensa que va a pasar a partir de ahora, porque Maduro parece que va a tener esta situación como 2 meses, dijo que 60 días inicialmente. ¿Qué piensa, cómo puede evolucionar esto? Yo creo que esto va a evolucionar mal y que la crisis no se va a solucionar pronto. Es una crisis artificial, digamos, provocada por la dictadura de Maduro con unos propósitos políticos. Y hasta tanto no logre los propósitos políticos, creo que esa crisis no la va a solucionar de manera unilateral Maduro, que fue el que unilateralmente la provocó.
Y luego yo no sé si usted tiene la impresión, pero yo últimamente hablo con bastante gente y aparte de esta crisis luego ha venido toda la caída del peso, una situación económica incierta, la caída de los commodities. Digamos que en este primer año asistimos ¿La a... crisis para quién? Bueno, es universal. La Sí, crisis pero para... que asistimos a un momento, digamos, difícil de la presidencia de Santos cuando se cumple un año. Sin lugar a Que dudas. tiene muchos retos encima de la mesa que tiene que resolver. Hay unos nubarrones negros en la economía colombiana enormes que han sido agravados por la manera, digamos, indolente e irresponsable como ha manejado Santos la economía, que ha sido un gobierno derrochón, que ha malversado toda la bonanza económica que heredó del gobierno anterior y que encuentra a la economía en una situación muy precaria estos factores externos, como la caída del precio de los commodities, la caída abrupta del precio del petróleo, la crisis de China, etc. Entonces nos encuentran muy mal colocados y por eso pues se ahonda las perspectivas económicas, y eso va a redundar obviamente en un agravamiento en el año entrante, que seguramente va a ser peor que el 2015, un agravamiento de Todo el mundo lo dice, los problemas de gobernabilidad de Santos, que ya está bastante mal en las encuestas de aceptación popular, y que esta crisis, digamos, tanto la crisis externa, los problemas de seguridad, el fracaso de los diálogos de paz y la crisis humanitaria con Venezuela, seguramente le va a pasar la cuenta de cobro muy rápidamente. Usted siempre ha sido muy crítico con los procesos de La Habana. ¿Piensan que no van a dar, sigue pensando que no van a dar resultados, que de ahí no va a salir nada? Yo diría que el gobierno sigue generando falsas expectativas con respecto a la proximidad de la firma de un acuerdo de paz definitivo con las FARC. Ya ha incumplido en 5 ocasiones los plazos que ha anunciado para la firma de tal acuerdo, y el 2015 va a ser un incumplimiento más de esos, un sexto incumplimiento de esas expectativas. Yo no creo que estemos a puertas de la firma de un acuerdo de paz. No creo que ni en el 2015 ni en el 2016 se va a llegar a ese punto, y obviamente ya con el sol a las espaldas, el presidente Santos el año entrante, que empieza a estar de salida de su segundo mandato, pues va a tener la situación mucho más grave para continuar esos diálogos. Sí. Y luego usted es un poco, digamos, la voz experta, ¿no?, del Centro Democrático en temas de seguridad. ¿Sigue constatando que ha habido un retroceso en eso? Todas las cifras están demostrando que hay un retroceso en la seguridad en el país. Te voy a dar unas cifras que voy a mencionar ahora en el debate Con el ministro. por el ministro de la Defensa. Estas cifras no las hemos hecho públicas hasta ahora. En las que comparamos indicadores de seguridad nacional en el primer semestre del año 2010, cuando el último semestre del presidente Uribe, enero-julio, con enero-julio del último semestre del gobierno de Santos. La voladura de oleoductos aumentó en 564%. Los ataques a instalaciones militares de la fuerza pública aumentaron en 533%. La voladura de torres de energía en 107%. La voladura de puentes 100%. Los hostigamientos contra la fuerza pública 94%. Los retenes ilegales 25%. Otras acciones terroristas 21%. Esas son cifras que están demostrando, pues, son cifras oficiales, ¿no? Cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, que están demostrando a las claras
cómo incluso en medio de estas treguas unilaterales de las FARC y de esa caída de los operativos militares de la fuerza pública contra la guerrilla, sin embargo, la violencia se ha incrementado en el país. Y también la inseguridad se detecta en las ciudades, la delincuencia común. Por supuesto, esas mismas cifras para entre el 2010 y el 2015, entre enero y julio, nos hablan de la extorsión que se incrementó en 189%, el hurto de motocicletas 82%, el hurto a comercios 63%, el hurto a personas 54%, el hurto común 47% y el hurto a entidades financieras 47%. El hurto de vehículos 46%. Un desastre. Pues las cifras hablan solas. Bueno, pues eso era todo lo que quería un poco preguntarle. Le doy las gracias. Bueno. Y le quería preguntar algo. ¿No le importa si lo publico en las dos orillas? ¿En el periódico este digital? Por supuesto que no, me interesa. Lo utilizaré en España.